Eso es dogmática penal. Entonces el presupuesto jurídico me sirve, en este caso, para construir la teoría del caso, mirar que efectivamente yo le estoy imputando a la persona el delito que es, ¿cierto? Si a mí el fiscal me imputa el delito de homicidio, frente al caso que les acabé de comentar, pues yo ya sé que el fiscal va a perder ese caso porque ese no es un homicidio sino unas lesiones personales posiblemente agravadas, ¿cierto? Y ahí es donde yo tengo casos. Obviamente estos son casos sencillos, estos son casos que podemos exponer aquí en 5 minutos, pero hay casos, si ustedes tienen unos casos, por ejemplo, frente a los delitos financieros, que son muchísimo más complejos, y al ser más complejos, pues necesariamente necesitan ustedes de generar ese esquema del delito, de generar ese precisamente dónde encajan esos presupuestos fácticos dentro de los presupuestos jurídicos. Eso para acusar. Y para el caso de la defensa, pues precisamente buscar cuáles son las atenuantes, por ejemplo, cuáles son los vacíos fácticos que tiene la fiscalía para que ese delito no encaje donde él le está encasillando al cliente, por ejemplo. Y el presupuesto probatorio, que dentro de la teoría del caso vienen a ser las patas de la mesa. ¿En qué sentido? En que si yo tengo una situación fáctica y no tengo cómo probarlo, se cae, está vacío. Todo hecho jurídicamente relevante que nosotros expresemos dentro de los elementos de la teoría del caso fácticos tiene que tener mínimo una prueba. Si yo no tengo cómo probar el hecho, mejor ni lo diga, porque eso es darle la oportunidad a la contraparte de que se meta por esa salida, por esa puerta, que la situación fue más gravosa de lo que en realidad sucedió, y pueden que denuncie o indique una serie de hechos en su denuncia donde haga falta algunas situaciones. Y es en ese momento donde la fiscalía, pues como les digo, tiene que iniciar una fase de investigación apoyado con la policía judicial, precisamente para verificar que esos hechos de la denuncia pues sean ciertos, ¿sí? Que las afectaciones son ciertas, que si hay lesiones personales, si hay alguna lesión que haya afectado a la víctima directamente, pues que esta sea trasladada a medicina legal para que le hagan un examen, y bueno, empezar a tratar de recoger, de recolectar toda la evidencia, todos los elementos materiales probatorios. Recuerden que la prueba únicamente se da en el juicio oral, antes no es prueba, la prueba es la que se presenta ante el juez en el juicio oral. Entonces, esa teoría del caso la empieza a presentar. Cuando estamos en el juicio oral, si llegamos al juicio oral, que recuerden que hay varias etapas previas, en el caso colombiano, la teoría del caso es obligatorio para la fiscalía y seguramente para acá. ¿Por qué es obligatorio? Porque es un derecho fundamental, no solamente para la víctima, sino también para la persona que está siendo enjuiciada. Tiene que saber cuáles son los hechos por los cuales se le está llevando a juicio, por los cuales se le está imputando una responsabilidad penal, quién es el denunciante, cuáles son las pretensiones, y eso constituye también un derecho a la defensa de la contraparte, en este caso de quien es llevado a juicio. Y por parte de la defensa se conoce la teoría del caso a partir de cuándo. No hay una respuesta única. No hay una respuesta única. ¿Por qué? Porque la defensa conoce un caso muchas veces porque ya asesora al cliente durante, ya su abogado de confianza, por ejemplo, ya es abogado de una persona que en este caso tiene una situación donde posiblemente hay una responsabilidad penal. Entonces el abogado se puede enterar inclusive en una fase previa de la comisión de un delito, inclusive, o como suele suceder en Colombia y seguramente en los países de la región o en Latinoamérica, que casi siempre se deja todo para lo último, y la teoría del caso se da unos 3 días antes de iniciar el juicio. ¿Por qué? Porque es en el momento en que el acusado o el imputado, ¿cierto?, llega a nuestro despacho
cuando ya no tiene más salidas, cuando ya consultó a unos 15 abogados y nos dice: doctor, ¿qué hago? Esto me pasó, me imputaron, afortunadamente no me metieron o no me dieron la medida preventiva, la prisión preventiva, pero pues el otro abogado renunció, el otro abogado por X o Y razón ya no está y necesito que usted me represente. ¿Y qué nos toca a nosotros? Pues empezar desde donde el cliente nos da el poder. Entonces, el cliente consigna y nosotros actuamos, ¿cierto? O bueno, en el caso de la Defensoría Pública, igual. El cliente llega y no le podemos decir no. Imagínense que su teoría del caso yo debía haberla construido cuando usted recién cometió el ilícito o inició la investigación contra usted, porque pues no vamos a hablar de que es el responsable penal. Entonces no puedo asistirlo en un juicio porque pues, mi teoría del caso está incompleta. Pues no, así no es. Entonces, la teoría del caso, ¿en qué se va a basar? Primero, en un argumento propio, en un argumento construido a partir de una estrategia defensiva donde en realidad tenemos prueba de que la persona no fue la que cometió el ilícito, ¿cierto? Va a ser una teoría del caso desligada a la teoría del caso de la Fiscalía. Ejemplo, una persona asiste a una tienda, a un, ¿cómo le llaman acá? A un bar donde, bueno, toman cerveza en un barrio popular, una bodega, y está en su mesa con su pareja, y en la mesa de lado empiezan a coquetearle a su pareja. Resulta que la persona que está consumiendo una bebida alcohólica con su pareja es un policía y está de civil. Y ese día se le dio por cargar su arma de fuego, su arma de dotación. En ese entendido, después de tomarse unos tragos, después de observar que hay dos tipos en la mesa de lado que le hacen ojos a su pareja, le pican el ojo, le hacen sonrisas, los otros creen que este señor no los ha visto y se presenta la situación incómoda donde necesariamente tiene que ir al baño y deja a la mujer sola, y cuando regresa se da cuenta que estos señores están acosando a su pareja. Se presenta un forcejeo. En este forcejeo la persona saca su arma de fuego, le dispara a uno de ellos hiriéndolo y al otro le dispara, igual lo hiere, pero una herida presentada en su parte torácica. ¿Qué sucede? Esta persona es llevada al hospital para prestarle los primeros auxilios y efectivamente muere en el hospital. Entonces le llega el caso a uno como abogado y el caso se lo presenta a uno el cliente como: abogado, maté a una persona, acabé de matar a una persona, bueno, hace 3 días lo maté, me volé, estoy escondido, ¿qué hago? Soy policía, no me he podido presentar, utilicé un arma de dotación y estoy seguro de que pues, el tipo murió porque salió en los medios de comunicación y me aparecen acusando, los medios, sale un titular diciendo: policía asesinó a un joven en un bar, ¿sí? Descontextualizada la noticia, como suele suceder. Y entonces la teoría del caso de su cliente es que es responsable penalmente, obviamente, él fue el que le disparó, no hay otra situación distinta. Y resulta que ustedes como abogados acuciosos, muy juiciosos, solicitan a través de su investigador privado una inspección al acta de defunción, al examen de medicina legal, mirando pues efectivamente cuáles fueron las causas de la muerte de este joven. Y resulta que las causas de la muerte de este joven están asociadas a una infección que contrajo al interior del hospital, una infección adquirida a través de la sala de urgencias
y esto fue en realidad su causa de muerte. En ese momento la teoría del caso ya no es la que el cliente les contó, sino es la teoría del caso que ustedes han construido a través de la investigación. Y en ese caso ya tendríamos una situación que nuestro cliente ya no sería responsable por un homicidio, sino sería responsable por unas lesiones personales agravadas seguramente. ¿Me escuchan bien o ya atrás se escuchan bien? Vamos a ver. Entonces, en esa situación, pues ustedes ya empiezan a construir su teoría del caso. Resulta que aquí ya no murió como consecuencia del disparo. Obviamente, si no lo hubiera disparado, pues no hubiera llegado a la clínica y no hubiera adquirido la infección, ¿cierto? Pero lo que sucedió fue que en realidad no murió por causa del disparo, sino murió por una enfermedad, una bacteria adquirida dentro de la sala del hospital. En ese momento ya tenemos la construcción de una teoría del caso, ¿cierto? ¿Qué tiene que ver con unas lesiones personales? Pero ¿qué pasa más allá? Resulta que logramos evidenciar que el bar tenía una cámara antigua de una resolución un poco borrosa, perdón, y se denota que hubo previamente una provocación por parte del occiso, ¿cierto? Y ahí ya empezamos a construir otro escalón de la teoría del caso. ¿Cuál es este escalón? Una posible legítima defensa, ¿cierto? Ellos lo atacaron primero y precisamente ellos que nosotros empezamos a construir. Entonces, ese caso que el cliente había perdido, pues este abogado ilustre se lo va a solucionar. ¿O no? ¿No? Entonces, esta sería una teoría del caso construida a partir de una teoría argumentativa propia, autónoma, realizada a través de su proceso de investigación como abogado. O la otra sería una teoría del caso de refutación. ¿Cuál es la teoría del caso de refutación? Es aquella donde en este mismo caso, pongamos el ejemplo, en este mismo caso resulta, pongámoslo un poco más difícil, resulta que no hay cámara de seguridad, resulta que no hay testigos, estaba en una habitación oscura, no había luces, el arma se extravió, habían circunstancias donde probatoriamente es muy difícil establecer un medio probatorio como un testigo. En este caso haríamos uso únicamente de la necropsia, por ejemplo, y esta necropsia determina que la herida sí era mortal y que efectivamente murió por la herida, ¿cierto? Y en este caso lo que se trataría de establecer es una teoría de caso de refutación donde la fiscalía tendría que demostrarme plenamente la identidad del imputado, donde la fiscalía tendría que demostrarme plenamente que esta persona fue quien utilizó el arma, y la teoría del caso prácticamente estaría enfocada a generar una duda razonable. Entonces nos estamos prendiendo de la misma teoría del caso que la fiscalía está presentando, pero sembrando la duda, sembrando la incertidumbre, indicándole a la fiscalía que no ha hecho bien su trabajo, indicándole a la fiscalía que precisamente sus investigaciones no generan una certeza para que el juez logre condenar. Entonces ese es el segundo tipo de teoría del caso que podríamos ilustrar. Esta teoría del caso tiene un objetivo principal. Algunos dicen que el objetivo principal de la teoría del caso es persuadir al juez, es convencer al juez de que los hechos que ustedes le están narrando a través de la presentación de los alegatos iniciales en la instalación del juicio oral, pues precisamente son los más cercanos a la realidad. El juez es una persona que es ajena, obviamente, a los hechos, a la situación fáctica sucedida con relación a la teoría del caso, y pues ustedes le van a presentar esa teoría del caso ahí. Esa parte
de la construcción de la teoría casi de la presentación al juez, en su momento, en este caso aplicado a los alegatos iniciales, tiene que ser el resultado de toda la planeación del proceso que nosotros previamente hemos hecho, a partir de que nosotros tenemos conocimiento. Normalmente es la fiscalía quien tiene una ventaja frente a la construcción de la teoría del caso. ¿Por qué la fiscalía? Porque la fiscalía conoce a partir de que le llegue la noticia criminal. ¿Sí? Es quien de primera mano conoce los hechos y eso hace que tenga una ventaja frente a la construcción de teoría del caso. Pero ¿qué sucede? Y que posiblemente va a suceder acá, y no solamente para los fiscales, sino para los defensores. Nos han comentado en el transcurso de las distintas reuniones que hemos tenido, que la fiscalía acá por una parte, y el ministerio y la defensoría pública por otra parte, se están dividiendo las fases del juicio también. ¿Sí? Entonces el mismo defensor que acude a la audiencia de imputación o a la fase inicial de investigación no es el mismo defensor que lo va a acudir en la fase intermedia, que es la de presentación del escrito de acusación, de la formulación de acusación, y tampoco es el mismo defensor que va a ir a la fase de juzgamiento. Igual con la fiscalía, y es más, igual con los jueces. Es más, ustedes van a tener, o ya tienen obviamente en las provincias donde está funcionando el sistema, que el juez de control de garantías es quien conoce la pertinencia y utilidad de la prueba, la necesidad, que es la que se presenta en el escrito de acusación y se fundamenta de por qué ese material probatorio va a ser llevado a juicio, y es un juez de garantías. Entonces, obviamente, me tocaría, puedo sonar un poco atrevido frente al riesgo que se corre frente a eso. Seguramente el legislador panameño, así como el legislador colombiano, es experto en política criminal, no es político, es una persona asesorada por juristas y hacen los códigos con las recomendaciones no solamente de los juristas expertos, sino a través de los del derecho comparado, que ha demostrado algunas falencias de sistemas en otros países. Entonces, nuevamente le toca al abogado de a pie, al juzgado de pequeñas causas, al fiscal que también es de a pie, digámoslo de esta manera, entrar a resolver lo que el legislador, ¿cierto? Lo que el legislador no hizo juiciosamente. Y nos toca jugar así, nos toca actuar así. Entonces ahí es donde muchas veces le echamos mano a la jurisprudencia, pero pues a veces la jurisprudencia no llena las expectativas. Y de eso se trata este tipo de actividades, de que nosotros generemos esas situaciones problemáticas de un sistema acusatorio, ¿cierto? Esas situaciones que nos ponen a nosotros a actuar bajo unos preceptos que no son los propios de un modelo. Miren, los sistemas acusatorios a nivel latinoamericano fueron impuestos. Aquí nadie levantó la mano y dijo yo quiero un sistema acusatorio. Son sistemas impuestos a un modelo, ¿cierto?, norteamericano, que bajo unos principios, bueno, bajo unos preceptos económicos, necesitaba que nuestros países avanzaran rápidamente en unos sistemas que permitieran juzgar. ¿Sí? Y esto no quiere decir que estoy en contra del sistema acusatorio, esto quiere decir que estos sistemas debemos haberlos construido con nuestra propia necesidad, no calcados. Y ahí es donde vienen los problemas, porque la cultura latinoamericana es muy distinta a la cultura anglo, a la cultura norteamericana, y ahí se presentan muchos problemas. Más sin embargo, las técnicas o las estrategias de litigación son de uso común, son de uso o su utilización precisamente se dan, y nosotros las hemos aprendido también de los colegas abogados norteamericanos que han desarrollado todo este tipo de técnicas, y aquí es donde nosotros venimos a aplicarlas. Entonces, ¿qué sucede? Esta teoría del caso la empezamos a construir cuando iniciamos o cuando tenemos conocimiento de los hechos. ¿Y qué nos permite a nosotros? Nos permite a nosotros, primero,
la construcción de la teoría del caso, estructurar la base de la defensa, o en el caso de la fiscalía, estructurar la base de la acusación o de la imputación, nos permite a nosotros direccionar la investigación, tratar de cerrar todos esos vacíos que en una investigación puedan surgir. Y esto se hace a través de una serie de planteamientos, a través de una serie de investigaciones, de preguntas que ustedes mismos tienen que ir resolviendo al momento de construir teoría del caso. Nos sirve para enfocar a dónde vamos nosotros a buscar ese elemento material probatorio, a buscar esa evidencia física, a buscar esa información que debe ser legalmente obtenida, ¿cierto? Un rastreo de base de datos, por ejemplo, en el caso de lo que son los delitos informáticos, nos permite planear a través de qué testigo o medio probatorio nosotros vamos a introducir la prueba. ¿Y qué tiene que ver con esto? Que nosotros, al tener conocimiento de una situación fáctica donde posiblemente una persona está siendo responsable de la comisión de un delito, pues podamos determinar quiénes son los testigos en ese caso, ¿sí? Si es por parte de la fiscalía, pues el investigador policial, quien fue el primer interviniente, el policía que llegó a atender dicho caso, el informe policial que él presentó, si es un perito con relación a los exámenes de balística que posiblemente le hicieron alarma con lo que se cometió el ilícito, si es un caso de violencia sexual, la entrevista con el psicólogo forense que tomó la entrevista de la víctima, por ejemplo. Y bueno, nos va llevando a nosotros a determinar cómo fortalecemos toda esa situación fáctica que no puede quedar en el vacío, que tiene que tener una justificación. ¿Qué características debe tener una teoría de caso? Miren, la primera, que debe ser sencilla. Y esto, en este momento estamos hablando de la teoría del caso a presentarse a través de los alegatos iniciales. No por más tecnicismos jurídicos que yo utilice, no por más retórica científica, que puede ser una contradicción absurda lo que estoy diciendo, retórica científica, no por más palabras difíciles de definir que yo utilice una teoría de caso, quiere decir que yo soy más inteligente que mi contraparte. Y no quiere decir eso que yo soy mucho más hábil que el juez. Si ustedes utilizan una terminología muy técnica que tal vez el juez no comprenda, sencillamente el juez se va a enfocar en ese término que ustedes lo expresaron en la teoría del caso y va a dejar por fuera todo aquello o el resto de lo que ustedes en realidad le interesaba demostrarle al juez, o no demostrarle, expresarle al juez. ¿Y esto qué suena? A que entre una persona más fácilmente logre expresar sus ideas, quiere decir que tiene una riqueza cultural mucho mayor. Entre más sencillo yo tenga, entre más sencillez yo tenga el momento de expresarme, quiere decir que culturalmente yo tengo una capacidad de definir los hechos, y como decimos nosotros, pintarle la película, dibujarle al juez esa historia que nosotros queremos que él tenga presente. Y eso sucede, ustedes hagan el ejercicio, ustedes le comentan a una persona una situación que sucedió el día anterior, o le comentan la anécdota que tuvieron en la pasantía que hicieron allá en Medellín, y comentan cómo fue cuando fueron a conocer el pueblito paisa, por ejemplo, y la persona que no ha ido a Medellín y le están contando se la imagina. En cualquier situación, con sus parejas, con sus hijos, con sus padres, ustedes se imaginan y van tratando de asociar cuando no conocen la situación. Eso va a pasar con el juez. La historia que nosotros le estamos contando, vamos a buscar de que el juez la trate de construir de la mejor manera como nosotros queremos que él la vea. Por favor, me avisen el tiempo, porque si no, aquí estamos hasta mañana. Están avisando, unos 15 minutos más o menos. Entonces, de eso se trata, de que sea muy sencilla, y la sencillez también tiene
tiene que ir hacia que sea creíble, ¿cierto? Una teoría de caso que sea creíble significa que no vamos a tratar de superponer hechos sobre otros, a colocar hechos contradictorios, a colocar situaciones que son difíciles de creer, que sea lógica. Obviamente la lógica tiene que ver con que tenga una secuencia, puede ser cronológica, algunos la utilizan de manera cronológica, otras personas utilizan desde el hecho más relevante, que no necesariamente es cronológico, hasta el hecho menos relevante. Que sea flexible. ¿Por qué que sea flexible? Porque así como les comenté la situación de la persona que le dispara a otro y que fallece, la primera parte obviamente era un homicidio, la segunda parte ya son unas lesiones personales, la tercera parte ya hay una causal de justificación. Entonces esa flexibilidad me permite a mí que la teoría del caso yo la vaya ajustando. Si yo me caso con una teoría del caso única, pues sencillamente nosotros no vamos a tener o no vamos a generar esa construcción de profundizar nuestra investigación. Y que sea concreta. Concreta no quiere decir que ustedes se pongan un cronómetro y se indiquen que tiene que ser en 3 minutos, no, que sea concreta es hablando de la situación que nos interesa. Este es el que le hace a él, pásame. Ahora sí, él la va pasando. Entonces, hay unos elementos que tiene la teoría del caso. Aquí menciono un título, pero en realidad el título es como para un uso personal. ¿Sí? Esto viene más de la tradición norteamericana, que se le coloca un título a la teoría del caso. Pero hay una situación que es el presupuesto fáctico. ¿Cuál es el presupuesto fáctico? Son los hechos jurídicamente relevantes, los hechos que nos interesan a nosotros para la construcción del caso, para la construcción de defensa o para la construcción de acusación. Está el elemento jurídico. ¿Y a qué va el elemento jurídico? Miren, hay una situación que es, vuelvo otra vez a las fases en las que ustedes están dividiendo todo el sistema de juicio, por ejemplo. Miren, si el sistema acusatorio nosotros permitimos que se convierta en un sistema procedimental de audiencias, cualquier persona que haya comprado un cartón de abogado puede hacerlo. Cualquiera. Porque para ello va a sentarme a un estrado a decir que estoy defendiendo a una persona y generar la misma ritualidad, generar el mismo paso a paso, yo sé que hasta aquí voy, aquí me reemplaza otro. Eso no tiene ningún tipo de lógica. Mire, el elemento jurídico es de los más importantes. Esto puede tener un orden, ya sea primero jurídico, ya sea el fáctico. Nosotros, personalmente, creo que el elemento jurídico debe ser el primero. ¿Por qué? El elemento jurídico me va a mí arrojar varias situaciones. La primera, y esa es la realización del esquema del delito. ¿Sí? ¿Cuál es el esquema del delito? En este caso, o cuál es la situación que está encajando dentro del delito. Entonces, a mí me llega el caso como fiscal, lo primero que debo analizar es el tipo penal, la parte subjetiva, la parte objetiva. Debo analizar, ¿sí?, si es típico, si es antijurídico, si es culpable, desmenuzarlo y mirar qué encaje. Si yo veo que estoy llenando cada uno de los presupuestos del tipo penal, pues yo tengo caso. Si veo que me está quedando un vacío, yo no puedo forzar que ese elemento jurídico me llene el vacío fáctico. Y es lo que acostumbran a hacer muchos colegas y muchos colegas fiscales. Por eso se caen tanto los casos en Colombia, porque no se trata de yo ajustar el presupuesto jurídico a la situación fáctica. Yo no tengo que probar ningún presupuesto jurídico, la ley ya está hecha. Yo lo que tengo que probar es el presupuesto fáctico, ¿cierto? A mí la ley me dice que el que mataría a otro, ¿sí?, es un homicidio y tiene una pena de 9 a 15 años, a 20 años, y la ley lo dice, ¿sí?
y establece unas situaciones para ir indicando los elementos del tipo penal. ¿Y qué sucede? Que la Fiscalía construye, ¿cierto? Va construyendo los hechos para que se le ajusten al tipo. Y eso es un error permanente. Y lo mismo tiene que hacer el litigante. No porque es el litigante no quiere decir que vaya a hacer el esquema del delito. ¿Cierto? Sí, está bien. Yo espero que sea el fiscal quien lo haga y a partir de las cartas que me vote el fiscal yo le juego. No. Yo tengo que echar las cartas y proponerle también al fiscal cómo voy a actuar en el caso. Yo tengo que desmenuzar el esquema del delito, ¿cierto? Mirar si se cumple el presupuesto típico, antijurídico, culpable, si hay causales de exclusión, ¿cierto? Si hay algún tipo de justificación, si hay algún error de tipo, algún error de previsión, si hay atenuantes, ¿cierto? Que me permitan a mí indicar precisamente dónde, identificar dónde la Fiscalía está cometiendo el error. Y eso es dogmática penal. Eso es dogmática penal. Entonces el presupuesto jurídico me sirve, en este caso, para construir la teoría del caso, mirar que efectivamente yo le estoy imputando a la persona el delito que es, ¿cierto? Si a mí el fiscal me imputa el delito de homicidio frente al caso que les acabé de comentar, pues yo ya sé que el fiscal va a perder ese caso porque ese no es un homicidio sino unas lesiones personales posiblemente agravadas, ¿cierto? Y ahí es donde yo tengo casos. Obviamente estos son casos sencillos, estos son casos que podemos exponer aquí en 5 minutos, pero hay casos que ustedes tienen unos casos, por ejemplo, frente a los delitos financieros que son muchísimo más complejos y al ser más complejos pues necesariamente necesitan ustedes de generar ese esquema del delito, de generar ese precisamente dónde encajan esos presupuestos fácticos dentro de los presupuestos jurídicos. Eso para acusar. Y para el caso de la defensa, pues precisamente buscar cuáles son los atenuantes, por ejemplo, cuáles son los vacíos fácticos que tiene la Fiscalía para que ese delito no encaje donde él me está encasillando el tiempo, por ejemplo. Y el presupuesto probatorio, que dentro de la teoría del caso vienen a ser las patas de la mesa. ¿En qué sentido? En que si yo tengo una situación fáctica y no tengo cómo probarlo, se cae, está vacío. Todo hecho jurídicamente relevante que nosotros expresemos dentro de los elementos de la teoría del caso fácticos tiene que tener mínimo una prueba. Si yo no tengo cómo probar el hecho, mejor ni lo diga, porque eso es darle la oportunidad a la contraparte de que se meta por esa salida, por esa puerta. Y yo no sé si este video se puede ver. Los hechos que a partir de hoy debéis juzgar de conformidad con la prueba que en este juicio se conoce. Tuvieron ocurrencia en la ciudad de Bogotá el 5 de julio de 2006, cuando la señora Mónica Castañeda de Oya, al caer la tarde, se dispuso a cumplirle una cita al hoy acusado, su primo hermano, Francisco Rafael Andrade Oya, con el fin de que éste le entregase el dinero fruto de la venta de un cuadro, negocio que Mónica Castañeda de Oya había realizado con un amigo del acusado Francisco Rafael, amigo que atiende al nombre de José Moisés Quintero. De la citada cita tenía conocimiento su compañero permanente Wilber Reyes Ospina, quien ha sido declarado en este juicio. Nos comentará su señoría cómo su esposa lo llama y le dice: me voy a encontrar con mi primo porque me tiene que entregar el dinero. A partir de ese día 5 de julio y hasta la fecha, aún no se conoce la suerte de la señora Mónica Castañeda de Oya. A partir del 6 de julio, su compañero permanente Wilber Reyes Ospina empieza a tener una fluida comunicación con personas que decían pertenecer al Frente 43 de la FARC
quienes exigían 1.000 millones de pesos por la liberación de Mónica, exigencia que Wilber debería transmitirle al señor José Castañeda, padre de Mónica. En este juicio la Fiscalía entonces se comprometerá, su señoría, a mostrar que efectivamente Mónica fue retenida con fines extorsivos. De igual manera, se demostrará más allá de toda duda que Francisco Rafael Andrade Bedoya, primo de la secuestrada, fue una de las personas que intervino en el secuestro de su primo. Aquí escuchará usted, señor juez, el testimonio de los familiares de Mónica, como lo son el de Gloria González Bedoya, hermana de la secuestrada, quien nos narrará cómo se enteró del secuestro de su hermana, cuál fue la relación que tuvo con Francisco, alias Pacho, qué reacción tuvo este y de los ofrecimientos que Pacho le hiciera con José Moisés, de realizar negocios ilícitos. Asimismo referirá a los posibles móviles que tuvo Pacho para secuestrar a su primo. Igualmente escuchará usted, señor juez, el testimonio de Marcela Rodríguez Medina, quien le comentará que Pacho negó a conocer a Moisés y alegando el por qué querían meterlo en eso, sin que aún realmente nadie sabía que Mónica había sido secuestrada. Igualmente, su señoría nos declarará acerca de las llamadas que desde la cárcel nacional modelo de Bogotá le ha efectuado el acusado Pacho. Asimismo, y con el fin de demostrar no solo la retención, la exigencia, sino la participación de Francisco Rafael en el secuestro, escucharemos el testimonio de Diego de Jesús Cardona Flores, señoría, persona que se encuentra condenada hoy por los hechos referidos a la retención de Mónica, y quien no dudará en señalar a Francisco Rafael Andrade Bedoya y a José Moisés como personas que intervinieron en el secuestro. Al finalizar el debate probatorio, su señoría tendrá suficientes pruebas que le permitirán llegar a niveles de conocimiento superiores a toda duda para emitir un sentido del fallo de estirpe condenatorio en contra de Francisco Rafael Andrade Bedoya, al considerársele como coautor responsable del delito de secuestro extorsivo agravado, artículos 169 y 170, numerales 3, que lleva más de 15 días retenida la señora Mónica, numeral 4, por los vínculos de consanguinidad que unen a víctima y victimario, y numeral 6, porque se han presionado con amenazas de muerte el pago de los 1.000 millones de pesos. Así las cosas, su señoría, este es el caso que debéis juzgar y que al finalizar tendréis que llevarlo a emitir un sentido del fallo condenatorio. Gracias. Bueno, espero que hayan podido escuchar la mayoría. Este es un maestro, este es uno de mis maestros, es el doctor Oscar Toro Lucena, fiscal de Colombia. Y si ustedes observaron, él hace una exposición dirigida al juez, cuenta un relato muy claro frente a los hechos que vieron a un secuestro extorsivo, y él va comentando los presupuestos fácticos, va indicando quiénes son las personas involucradas y va indicando cómo cada hecho de ellos va a ser demostrado a través de un testigo que va a llevar a juicio. Entonces cada presupuesto fáctico va acompañado del presupuesto probatorio y finaliza precisamente con la estructura jurídica, con la fase jurídica, el elemento jurídico, donde indica cuáles son los elementos del tipo penal del secuestro extorsivo, cuáles son cada uno de los agravantes, y explica por qué cada uno de los agravantes tiene aplicación frente a la situación. Está acá. Fue una teoría de caso que duró 5 minutos, no duró más.
una teoría de caso en 5 minutos en una investigación que duró más de un año, digamos, y que, como ustedes pudieron observar, fue muy concreta, fue muy clara, fue muy precisa y contenía todos los elementos de la teoría del caso. Vamos a ver si podemos escuchar, para ir finalizando, una teoría del caso de defensa. Bueno, aquí el ejemplo era muy sencillo. El ejemplo es de cómo no se hace una teoría de caso. Ese era el ejemplo. Es una situación donde la defensa cuenta una historia sin hechos jurídicos relevantes, sin fundamento probatorio. Que responder además por el delito de concierto para delinquir agravado, tipificado ¿Alcanza a escuchar allá pronto? la defensa en este Digamos, caso igual para resuelto. creo que ya he venido exponiendo. No, ya son, en realidad ya es parte de lo que he venido comentándoles acá. Entonces, para ir cerrando, esa construcción del caso viene a ser esa estructura que le va a dar las bases sólidas a nuestro caso, a nuestro proceso. ¿Cómo cierra nuestra teoría de caso o cómo se aplica la teoría de caso en los alegatos de conclusión, en los alegatos finales? Es muy sencillo. Una vez nosotros establezcamos la teoría del caso a través de los alegatos iniciales, inicia la fase probatoria como tal. Cada una de las partes presenta su teoría del caso e iniciamos la fase probatoria. Como ustedes bien lo saben, la fase probatoria absolutamente toda se da a través o se utiliza a través del medio probatorio del testimonio, ¿sí? Es a través del testigo que toda prueba, documento, informes periciales, que el informe pericial pues viene a ser un apoyo al perito, en realidad no entra a operar como una prueba. Todos estos entran dentro de esa fase del interrogatorio y de contrainterrogatorio. Esa teoría del caso a mí me va a permitir dos cosas en la fase de interrogatorio y contrainterrogatorio. Lo primero es que las preguntas que yo le haga a los testigos de cargo, a los testigos o los testigos que yo estoy llevando como parte, me va a permitir a mí contarle nuevamente esa teoría del caso a través de la voz del testigo. Entonces, ¿qué es lo que buscamos en ese caso? Que el testigo sea quien recree absolutamente esa historia que nosotros le dijimos de manera breve al juez. Y es el testigo quien viene efectivamente a comentarle su teoría del caso, a reforzar. Y a través de ese testigo nosotros vamos introduciendo esa prueba que se está materializando en el desarrollo del juicio. Y en el contrainterrogatorio, ¿cómo nos sirve la teoría del caso? Pues sencillamente nosotros, al momento de tener conocimiento del escrito de acusación por parte de la fiscalía, por ejemplo, pues el fiscal me tiene que indicar a mí, así como también lo tenemos que hacer con los defensores, pues cuál es esa pertinencia, esa utilidad, esa necesidad de cada prueba.
cuáles van a ser sus testigos al momento de llevarlos a juicio. Y ahí nosotros vamos a identificar a través de qué testigo o qué pretende con ese testigo, ¿cierto?, la contraparte probar. ¿Cuál es el elemento fáctico que está fortaleciendo la participación de ese testigo? Y eso nos sirve a nosotros precisamente para en el contrainterrogatorio ya ir preparados y ir con unas bases que van a refutarlo, ¿sí? Ya sea por credibilidad, ya sea porque puede ser un testigo de oídas o de referencia, y pues eso va a generar que nosotros podamos echar para atrás ese testimonio. Y seguidamente vienen, cerrado esa etapa de interrogatorio y contrainterrogatorio, pues viene la parte de la presentación de los alegatos finales. ¿Qué se hace en los alegatos finales a través de la teoría del caso? Confirmar lo que yo ya expuse con el alegato inicial. Su señoría, tal como se presentó al inicio de esta audiencia, hemos logrado comprobar que el aquí acusado no se encontraba en el lugar de los hechos. Hemos demostrado a través del testimonio del dueño del hotel que él no se encontraba a la hora, fecha y lugar en el sitio donde se le estaba imputando o donde fue cometido el ilícito. Vinieron aquí las personas que lo estuvieron acompañando, y eso lógicamente da para una exclusión de responsabilidad penal porque no ha sido individualizado. Entonces, lo que se hace en esa conclusión, en esos alegatos iniciales, es precisamente confirmar mi teoría del caso. ¿Qué se hace adicionalmente en ese alegato inicial? Refutar la teoría del caso de la contraparte. Como usted lo pudo observar, señoría, la Fiscalía no fue capaz de comprobar ni de generar la certeza necesaria más allá de toda duda razonable para generarle la imputación jurídica que pretendía en esta audiencia. Eso quiere decir que el delito por el cual se le estaba imputando a esta persona no llena los presupuestos o no satisface los presupuestos jurídicos, normativos para condenarlo. Y como usted sabe, señoría, la sentencia debe estar motivada, debe estar razonablemente argumentada, y eso da para una absolución en la sentencia. Entonces, refuta, primero que todo, confirma todos sus elementos fácticos, probatorios y jurídicos, y seguidamente ataca la presentación de la teoría del caso de la contraparte. Entonces, para cerrar, me gustaría hacer uso de una anécdota que obviamente no es propia, y resulta que Albert Einstein se encontró en una reunión social con del cine mudo. Sí, están al día con Chaplin, y le decía Chaplin a Albert Einstein, le decía: maestro, usted es una persona supremamente admirable porque ha logrado que todo el mundo lo entienda, ha logrado que todo el mundo lo admire y que todo el mundo entienda sus teorías. Y le contesta Chaplin a Albert Einstein: déjeme decirle que usted es un sujeto donde es más admirable porque a pesar de que nadie le entiende su teoría, todo el mundo lo admira. Muchísimas gracias.